Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Feliz día lunes. Un fuerte abrazo le desea Janda Silva desde acá del taller de multiservicio de electrónica integral Janda Silva y yo espero que ustedes se encuentren muy bien, que sigan esta labor educativa, que sigan compartiendo los videos, que sigan dándole clic a los videos anuncios, de esa manera me sigues ayudando a sostener el canal. Muchas gracias por tu apoyo, solo comparte el video en tus redes sociales y de esa manera me ayudas a seguir creciendo con el canal. Estamos en la segunda clase del curso Remake de lo que viene siendo el curso de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, pero en este caso yo voy desde cero. En la primera clase vimos cómo utilizar parte del multímetro digital y algunos conceptos. Entonces, este curso yo lo estoy haciendo pensando en las personas que no tienen mucho conocimiento y en las que ya también tienen conocimiento. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es entender que cuando nosotros vamos a estudiar electrónica hay dos tipos de voltajes y dos tipos de corriente. El voltaje AC o voltaje también conocido como voltaje alterno. Y tenemos otro voltaje que se conoce como voltaje DC o voltaje directo. También lo llaman continuo. Son parecidos en la teoría, básicamente. O sea, en la práctica básicamente son lo mismo, pero realmente, como por decirlo así, en la teoría no son lo mismo. En el estudio científico de esta rama no son lo mismo. Y después se va a explicar eso por qué. Bien, entonces, el voltaje alterno, compañeros y amigos, esto es sobre todo para las personas que nos estamos dedicando a la reparación. El voltaje alterno es el voltaje que nosotros tenemos en la casa, en nuestros hogares. Que el voltaje, dependiendo del país o de los países donde nosotros radiquemos, vivamos, suele ser entre 110. Para algunos países este voltaje de 110 puede llegar a 110, 115, 120, porque el voltaje es alterno, nunca, siempre, no siempre es igual, ¿ya? Incluso se puede llegar hasta 130 AC. Es decir, es el voltaje que tú vas a encontrar en los toma corriente de nuestras casas, ¿ya? Ahora, también existe otro voltaje. Este es para un tipo de país o varios tipos de países, por ejemplo, como Venezuela, Colombia, bueno, etcétera. Hay algunos países que no sé, creo que aquí, por ejemplo, lo que es Argentina, lo que es Chile, lo que es Perú, maneja otra corriente o otro voltaje que viene siendo la línea de 220. Este voltaje puede ser un poquito menos, un poquito más, porque la línea también anda cambiando constantemente. Yo he encontrado hasta 210 en la línea y hasta 225 o 240. Estos son los dos voltajes típicos que nosotros vamos a encontrar dependiendo del país donde vivamos. Algunos países tengo entendido que manejan las dos líneas, ¿ya? Bien. Y hay otro voltaje que es el de tipo industrial, que es lo que se conoce como el voltaje 380. Pero ya esto lo manejan las industrias, una electricidad de potencia, ¿ya? Este voltaje para nosotros los electrónicos es importante comprenderlo de una manera muy sutil, por decirlo así, porque realmente los circuitos electrónicos, aquí por ejemplo yo tengo una tarjeta electrónica de un refrigerador. Sí, ¿por qué digo que es importante la C? Porque la C, compañeros y amigos, va a entrar a la tarjeta electrónica, ¿verdad?
Pero ya después, ya no tenemos el voltaje AC, tenemos otro voltaje. Ese voltaje se conoce como el voltaje DC o voltaje directo, voltaje continuo. La pregunta es de cuánto es ese voltaje. Bueno, en la entrada de una fuente de alimentación, nosotros podemos encontrar 290, por ejemplo, o podemos encontrar 160 en el capacitor principal, pero esto viene siendo DC. Este voltaje, al ser alto, también es peligroso para la vida humana. Pero generalmente en electrónica vamos a encontrar a la salida de la fuente voltajes más pequeños. Voltajes, por ejemplo, como, no sé, supongamos 24 voltios. ¿Verdad? 24 voltios. No sé, 12 voltios. Todos estos voltajes que te estoy dando son voltajes DC. 5 voltios DC y uno muy común también, muy conocido, el 3.3 voltios DC. ¿Ya? Entonces, estos son los voltajes que generalmente nosotros vamos a encontrar en la electrónica de reparación. Puede haber 36 voltios, puede haber 70 voltios, 80 voltios, pero generalmente los voltajes son más bajos, al menos que sea la parte de la entrada de la fuente de alimentación después del puente rectificador, que eso también yo lo voy a explicar poquito a poquito. Por este curso yo lo estoy haciendo desde el inicio. Por favor, vayan a ver la primera clase y vean esta, que es el inicio de todo. Aquí empieza todo realmente para tú prepararte como un técnico. Muy bien. Ahora, yo tengo acá, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba desde cero. ¿Qué significa esto? Bueno, mira, yo tengo aquí lo primero. ¿Qué es lo primero? Tengo los dos claros ejemplos del voltaje alterno y el voltaje directo. ¿Cómo así? Bueno, primero vamos con el voltaje alterno. Yo voy a conectar este cable allí, a la red eléctrica, ¿ya? Porque quiero que vean y también aprendan una cosa. Y vamos a colocar, voy a prender el multímetro digital, prendo el multímetro digital y lo voy a colocar en escala de voltaje alterno. Este multímetro tiene en la misma escala la escala de voltaje DC y la escala de voltaje alterno. Para yo poner voltaje alterno yo tengo que pisar el botón, ¿ya? Ahí está el botón y voy a conectar el cable de alimentación a la red eléctrica. Muy bien, conecto el cable de alimentación a la red eléctrica y utilizo las dos puntas del multímetro digital. Una es roja y una es negra. En este caso no importa, compañeros y amigos, dónde tú coloques las puntas del multímetro. ¿Por qué? Porque el voltaje es alterno y al ser voltaje alterno no tiene polaridad establecida. ¿Se dan cuenta? Ahí me marca 218 voltios AC. Entonces, 218. Pero si yo invierto la punta, mira lo que pasa. 218 voltios AC. No me marca ni más ni menos. En este sentido, el voltaje puede bajar un poquito, puede subir. Va a depender mucho de la red eléctrica externa. Y ahí tenemos la medición de voltaje alterno. Si esto es un país como Venezuela, Colombia, el voltaje es de 110 a 120 voltios aproximadamente. O México, por ejemplo. Muy bien, saco las puntas y observa lo que tengo acá.
Esto es un adaptador, también conocido como fuente de alimentación. ¿Qué hace esto o qué tiene esto? Básicamente lo que tiene esto, pero en otra escala, en otra magnitud. Es una fuente de alimentación que lo que va a hacer es va a recibir el voltaje alterno de 220 y va a sacar un voltaje directo, un voltaje DC. Coloco, ahí lo he enchufado, y ya por acá, si la fuente está buena, tiene que sacarme un voltaje directo. Muy bien, observa acá, prendo el multímetro y ya lo coloco en la escala de DC. Saco el botón, ahí estamos en la escala de DC, y esto, ¿cómo hago para medir el voltaje, por ejemplo, en este tipo de conectores? Me paro por fuera, aquí tengo uno, y me paro por dentro. Mira, 19 voltios. Aquí lo tengo en la máxima escala, que son 1000 voltios. Subo y lo voy a dejar en 20 voltios. ¿Por qué? Porque esta fuente es para 19 voltios. Me meto acá y mira, 19 voltios. Es decir, lo que me está diciendo es que el negativo de esta fuente es lo de afuera y lo positivo de esta fuente es lo de adentro. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, mira lo que va a pasar. Ya me está reflejando un negativo. ¿Te das cuenta? Dice menos 19 voltios. Entonces, realmente el positivo es el de adentro. Ahí estamos, coloco ahí positivo y acá el negativo, 19 voltios. Perfecto. Ahora, otra pregunta, sobre todo para los que están comenzando, que quieren saber cuidar su herramienta, porque el multímetro es lo más sagrado que tenemos nosotros los técnicos en electrónica. Voy a apagar el multímetro y voy a sacar el cable de acá. Sobre todo con voltajes altos. Préstame atención. Voy a agarrar y voy a colocar el multímetro en escala de alterna para 750 voltios. Voy a medir y tengo 212 voltios. Cuando nosotros estamos comenzando, a veces se nos olvida cambiar la perilla en la parte alterna. Una persona me preguntaba que qué pasaba si bajaba la escala. Observa. Ya no me marca OL. Si lo bajo a 20, ya no marca. ¿Te das cuenta? Lo bajo a 2, ya no marca. Ahí ya me está marcando otra cosa. ¿Te das cuenta? Me está marcando como otra cosa. Y en 750 me vuelve a marcar lo mismo. El multímetro no se me dañó. Es decir, aquí ahorita yo tengo 220 voltios, pero si yo lo bajo a 20 voltios, simplemente te va a marcar 0L. Esto es un multímetro que, a pesar de todo, es de buena calidad. Tiene sus protecciones. Ahí en este caso no va a pasar nada. ¿Te das cuenta? Lo vuelvo a poner en la escala de 1000 y me marca el voltaje. Es decir, el multímetro no se me dañó. Ahora, apago el multímetro y otra pregunta que me hacían es, por ejemplo, ¿qué pasa si el multímetro está en escala, voy a medir voltaje alterno y está en escala de directa? Hagamos la prueba. Mira, no pasó nada, no se va a dañar, está en escala de directa, está en 1000, no pasa nada, está en 200, no pasa nada, ¿te das cuenta? Ahora, apago el multímetro, ya, y lo que nunca debes hacer es vas a medir voltaje alterno, por ejemplo, nunca puedes tener esto ni en la escala de temperatura, ni en la escala de diodos, ni en la escala de resistencia, ni en la escala de amperaje, ya alterno o continuo. Por favor, no. Esto solamente puede suceder en la escala de que tú te equivoques, en la misma escala o de continuidad o en alterna, pero solo en la escala de voltaje. Te lo digo por experiencia porque es en mi primera oportunidad, cuando empecé en este mundo de la electrónica, compañeros y amigos, dañaba multímetros por no saberlo utilizar, ¿ya? Siempre maneja el multímetro apagado. Cuando vas a medir voltaje, tienes que colocar en la escala de voltaje. Si vas a medir temperatura, en la escala de temperatura, etc. ¿Ya? Espero te haya servido esta clase informativa de método seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica Remake clase 2. Y bueno, ya espero que te hayas
hayas aprendido un concepto nuevo en esta fabulosa clase. Poquito a poquito voy a ir de menos a más hasta llegar a meternos ya con los conocimientos de los componentes electrónicos. Un fuerte abrazo, clase número 2, dale like y comparte la información. Un fuerte abrazo.